Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. El 24 de junio de 1947, el piloto Kenneth Arnold tuvo un avistamiento de objetos volantes no identificados cerca del monte Rainier. Este avistamiento, ocurrido hace ya 70 años, marca así como una pauta no formal, una pauta en la que todo el mundo está de acuerdo, pero nadie lo dice en voz alta, a contar el inicio de la era ovni moderna. Y parece ser que en el mundo del misterio se pasaron el memo con mucha antelación y yo no pertenezco a ese club, o a mí el cartero se olvidó de traérmelo porque no me llegó. Quiero decir, sé lo del avistamiento de Kenneth Arnold, me sé la historia bastante bien. Lo que no sabía era que el mes pasado, cuando escuchaba todos los podcasts sabidos y por haber que me gustan, pues todos iban a tener el tema de vamos a celebrar los 70 años de avistamiento ovnis marcados por el avistamiento de Kenneth Arnold. El avistamiento de Kenneth Arnold marca los 70 años de ovnis en la era moderna. Os juro que parece que todos se pusieron de acuerdo. Y yo me pregunto, ¿fue Kenneth Arnold alguien especial que les pagó a alguien por debajo de la mesa para que lo consideraran a él una pauta? ¿Fue 1947 el año preferido? Quizás porque es ese mismo año en que ocurre lo del incidente de Roswell en Nuevo México. Pero lo que no entiendo, no me entra todavía en las mentes, es por qué elegimos el avistamiento de Kenneth Arnold como el inicio de la era moderna de los ovnis. Si yo tengo archivados entre 1900 y 1947 centenares, si no miles, de avistamientos de objetos volantes no identificados. Así que lo siento, voy a culpar a la comunidad del misterio, a la gente que le interesan los ovnis, de falta de imaginación, falta de originalidad. Y voy a denunciar también que por decir que el avistamiento de Kenneth Arnold es un avistamiento que supone un hito en la historia, un antes y un después, estáis haciendo, vosotros, los divulgadores, los informadores, los periodistas, estáis haciéndole un flaco favor a la información y a la divulgación porque oscurecéis en todos los eventos anteriores de carácter ovnílogo, de carácter ufológico, de carácter no identificado, y ayudáis a crear la falsa impresión de que la mayor parte más importante de la ufología y de la ovnilogía comienza a partir del 47, de 1947. No es así. Y vale, que está bien, que escuadra bien para hacer un poco de aupa durante la época lenta del verano, para subir un poco los ratings. Lo entiendo. Pero repito, hacer esas cosas, esas maniobras de publicidad a cuenta de oscurecer un poco la historia, feo. Yo, por el contrario, hoy, en Clave 45, os voy a hablar de unos avistamientos que acaecieron en los años 80 y tuvieron lugar en el curso de varios años en el estado de New York. Para que no haya entendido eso, os lo digo en español, en el estado de Nueva York. Y fueron avistados, dicen que por cientos de personas, aunque hay gente que sugiere que incluso miles de testigos. Entre ellos, muchos agentes del orden, muchos agentes de la policía. Y algunos incluso archivaron sus reportes y sus atestados de manera formal. Estos avistamientos fueron conocidos a la posterioridad como el Hudson Valley Sightings, que quiere decir los avistamientos de Hudson Valley. Y como fueron avistamientos aéreos, pues tienen que tener en cuenta que han sido vistos no solamente por la área de Hudson Valley y Nueva York, sino también por las áreas aledañas que llegan a diferentes estados, como por ejemplo Nueva Jersey o Connecticut. Y el profesor J. Allen Hynek estuvo investigándolos in situ en los años 80 y escribió un libro muy interesante llamado Night Siege, que creo que se traduce al español algo así como asedio nocturno. Siege básicamente quiere decir cuando estás asaltando un castillo y le pones un cerco y lo asedias y lo asedias y lo asedias. Eso es un siege. Y obviamente night es noche. Entonces sería eso, ¿no? Un asedio nocturno.
Y no solamente vamos a hablar de los avistamientos per se y de los comentarios de los testigos, sino que después vamos a analizar un poco a los investigadores, al Dr. Hynek y al escritor Imbrogno. Y será así que haremos lo que más nos gusta hacer, que es buscar claves. Por tanto, iremos encontrando indicios, iremos hallando datos que quizás nos lleven a unas conclusiones, o por lo menos a formular unas hipótesis interesantísimas sobre los buscadores del misterio, muy particularmente acerca de este señor Philip J. Imbrogno. Y así como el título sería Asedio Nocturno, yo les desearé buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando, porque están oyendo un podcast que por tanto fue grabado en diferido. Esto es Clave 45, donde nosotros sabemos que las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Y yo soy su compañero de viaje, el que llega cada jueves a iVoox y cada miércoles a TDLD Radio, gracias a nuestro queridísimo amigo Pedro Girón, el director de ese canal de radio. Y mi nombre es Gerald Dean. En Clave 45 hacemos este podcast sin ánimo de monetización y sin ánimo de lucro. Lo hacemos simplemente por amor a la divulgación y porque sabemos que hay mucha gente que está interesada en temas parecidos y sobre todo que quiere que alguien lo apoye y que le dé un poco de fuerza, sabiendo que no son los únicos que piensan de esta manera un poco crítica, analítica, que quieren saber qué hay detrás de todas estas tramoya, de toda esta desinformación, y ellos sí están dispuestos a ir allá donde la verdad les lleve. Os saludamos a todos y a todas, buscadores y buscadoras de claves, que nos acompañáis una vez más. Y una vez más tengo que recordaros que este programa no es nada sin ustedes, sin los buscadores de claves, y no es una manera retórica, no es una frase bonita de decirlo. ¿Por qué? Porque este programa dura 1 hora, a veces 2 cuando se me va la olla, y después se apaga. Y cuando los micrófonos se apagan, ustedes lo continúan en las redes sociales, lo continúan en el muro de iVoox, lo continúan en los muros de Facebook y siguen hablando, trayendo temas nuevos, buscando indicios nuevos. Así que esa es la única manera que ustedes pueden asegurarse de que esto sigue en las ondas, que esto sigue produciéndose. Si ustedes nos expresan, ustedes, la mayoría silenciosa, ustedes los que ponen 4.000 descargas en cuestión de 2 semanas, pero que después solamente 20 personas expresan, ustedes, si no empiezan a tomar parte, ustedes no van a mantener este programa vivo. Salimos por Internet Radio, en TDLD Radio. La dirección es tdldradio.blogspot.com.es. Nuestro correo electrónico, que nos encantan que nos escriban, leemos todo, intentamos responder en la medida de lo posible. Bueno, de hecho, intentamos responder siempre. Es laclave45@mail.com. Nuestra página web es clave45.wordpress.com. Nuestro Twitter es @laclave45. Nuestro correo electrónico en Google, en Gmail, es podclave45@gmail.com. Y nuestro Facebook es clave45. Búsquenos por clave45. También tenemos el grupo Buscadores de Claves. Si quieren pedir ingreso, búsquenlo, pidan ingreso y verán que rápido son aceptados. La única condición es que intenten expresarse, ser activos, intenten colaborar, que es muy divertido, la verdad. Tenemos un grupo muy bueno de gentes. El otro día miré el índice y estamos ya más de 500 colaboradores. Una vez más, mi máximo respeto, os saludo y os estoy inmensamente agradecido. Ya que hemos sacado todo esto del medio, pues espero que estén listos para el monográfico, para la investigación profunda del tema este de los avistamientos ovnis en el Valle del Hudson. La narrativa de los eventos ovnis de los que vamos a hablar hoy tiene un referente primordial, que es el libro Night Siege del Dr. J. Allen Hynek y Philip Imbrogno. Una inmensa mayoría de los referentes que ustedes hagan, de las búsquedas que ustedes sigan por internet, van a hacer
referencias bien directas, bien indirectas, bien abiertas, bien soterradas al libro publicado originalmente en 1987. Comencemos a hablar pues brevemente de ese libro, The Night Siege. Y tengan paciencia si a ustedes no les gusta que les hablen de libros, porque voy a ser muy breve, va a ocupar menos de 5 minutos y es importantísimo la manera en que lo quiero exponer para el resto de este monográfico. El libro Night Siege es publicado en 1987 por primera vez. Tiene varias reediciones posteriores. El libro tiene una mezcla entre primera persona, tercera persona y descripción fría y pragmática de datos. En ese aspecto tiene un bastante buen balance. Yo, como les he comentado alguna vez, odio los libros que están supuestos a ofrecernos más bien datos para que nosotros hagamos la interpretación, pero que son narrados de una manera lírica, de una manera artística, como que el autor de un libro de datos ufológicos quiere a la vez mostrar que es un buen novelista de ficción o algo así. Sin embargo, haré una excepción a la regla y en este caso diré que, que este es bastante legible. Sin embargo, también aclararé que bajo la guisa de intentar hacerlo entretenido y darle un toque semi-ficcionalizado, pues dejan muchas cosas en el tintero y se vuelve muy subjetivo. Deciden traer a la palestra, deciden traer al frente algunas cosas y obviamente dejan atrás bastantes. El libro nos narra cómo 3 investigadores, el doctor J. Allen Hynek, se escribe A-L-L-E-N-H-Y-N-E-K, el escritor e investigador Philip Imbrogno, y el apellido es I-M-B-R-O-G-N-O, y por último el periodista Bob Pratt, con el apellido P-R-A-T-T, pasaron varios meses, quizás un par de años, in situ, en el estado de Nueva York, en la zona del Hudson Valley, investigando unas apariciones de ovni o varios ovnis que habían ocurrido hacía unos pocos años atrás. De hecho, el libro se publica en 1987 y las apariciones narradas en el libro tienen un rango de 1982 a 1986. Ahora que la mayoría descritas en el libro son de 1983 y 1984. Para ponerles en contexto, la idea de Nueva York es de rascacielos muy bonitos, la Estatua de la Libertad en mitad de un charco y el Empire State Building saliendo con su picota en mitad de la ciudad. Y hay unos detalles geográficos que se los he comentado en otros podcasts, pero como ya han pasado tanto tiempo se los recordaré. Lo que la gente toma por la fotografía imaginaria en su mente de la ciudad de Nueva York es básicamente la isla de Manhattan. Muchos de ustedes ya saben esto. Sin embargo, se sorprenderían como cuando yo vine a Nueva York por primera vez en los años 80, poquísima gente sabía este pequeño dato. Bien. Ahí es donde, en esa isla, es una isla alargada de varios kilómetros. En esa isla tiene divisiones de barrios también. El norte de la isla linda con los condados de el Bronx y también por un lado el de Queens. Y por el sur de la isla se linda con el condado de Queens y el de Brooklyn. El condado de Queens y de Brooklyn pertenecen a una isla aledaña muchísimo más grande, de decenas de millas, que se llama Long Island genéricamente, y constituye el condado de Brooklyn, el condado de Queens y después el de Long Island. Pero si uno se va más hacia el norte, como estaba comentando, los lindes que dan con el Bronx, y sigues subiendo, te encuentras de repente un paraíso. Sales fuera de la jungla de asfalto, edificio tras edificio, tras edificio, tras edificio, y a medida que vas saliendo hacia el Bronx te vas encontrando ya más casas, más zonas industriales, más parques industriales, más casas de menor categoría. Y así como sigues subiendo hacia el norte, entras en lo que se llama el Hudson Valley, porque las aguas que hacen de la isla de Manhattan una isla, una parte de ellas vienen provistas por el río Hudson, y este río Hudson tiene un bellísimo, un casi idílico estuario que se compone de muchos cientos de millas hacia el norte.
bueno, no sé si cientos, pero muchas decenas de millas hacia el norte, y que pertenecen a un tipo de población que los americanos llaman suburbana. Esto es una de estas disonancias cognitivas, bueno, una de estas diferencias de apelación que hay en el uso del lenguaje entre el inglés y el español. En España, suburbano por lo general se le aplica a algo que está subdesarrollado, chabolas y barrios bajos, etcétera, etcétera, mientras que en Estados Unidos se le aplica a algo fuera de la urbanidad y que por lo general implica, o sea, urbanidad fuera de la ciudad, y que por lo general implica casas bonitas, individuales, de una sola familia, con los céspedes muy bien ordenados, o sea, las casas bien pijas, los barrios un poquito que consideran la gente de clase alta, etcétera, etcétera. Y eso es lo que en su mayoría hay en esas zonas del Hudson Valley. Hay pueblos que son todavía mini ciudades, grandes pueblos, pequeños pueblos, y llevan ahí 100, 200 años y tienen un encanto bastante antiguo, y están por lo general rodeados de bosques frondosos, bosques muy extensos y montañas. Sin embargo, como digo, a pocas millas, a 20 millas de la ciudad de Nueva York, te encuentras esta pequeña vida del interior de la América semiprofunda. Bueno, semiprofunda no es como el término apropiado, pero sería más bien decir algo bastante idílico y conservador. Los alcaldes de cada una de estas poblaciones hacen su mayor esfuerzo en mantener la calidad de vida alta y, vamos, en mantener la calidad de vida también de pueblo pequeño. Ese ideal de que todo el mundo conoce a todo el mundo, de que se saludan al salir al trabajo, etcétera, etcétera. Pues fue en un amplio rango de este valle que fueron vistos una serie de objetos volantes no identificados entre los años 80 y entre el año 82 y el año 86, que pasan a formar el grueso de este libro y de este trabajo investigativo de campo que hacen estos tres autores que comenté antes, el profesor Allen Hynek, Philip Imbrogno y Bob Pratt. La mayor parte del libro consiste en entrevistar a testigos y después narrar lo que los testigos le cuentan, transcribirlo. Es un dato interesante que muchísimos de los testigos escritos y cuyo testimonio es descrito en el libro, pues ofrecen nombres y apellidos. Son personas que dan la cara. También es importante y es relevante que muchos de los testimonios, bueno, varios de los testimonios en el libro son de o agentes de policía o agentes federales de parques, gente que no solamente da la cara, sino que además tienen empleos que quizás podrían peligrar, ¿no?, al ser asociados con el fenómeno ovni. Ahora, no vayan ustedes a pensar que en Estados Unidos de América tienen la mente tan abierta que cualquier persona puede hablar de ovnis y todo está bien, porque no es así. Lo que ocurrió es que en la zona del Hudson Valley, durante esos 4 años, hubo tanto avistamiento que resultó aceptable para la población en general ser testigo de estos avistamientos sin pensar demasiado mal de la gente que es testigo, porque al final de cuentas, aunque tú no hubieras visto nada, acababas teniendo un primo o un amigo de un amigo que sí había visto algo, y te empezaba a llegar los efluvios, la idea de que algo estaba pasando en la zona. Ahora, os comentaré un detalle muy curioso. En el Hudson Valley es casi idílico durante los meses de primavera y verano. En el otoño es un sitio donde la gente de la ciudad va a visitarlo porque las hojas se vuelven de un color rojizo y marrón, las hojas de los árboles, de la foresta, y vamos, son unas postales preciosas entre el sol que se pone de otoño y las hojas cambiando de color, etcétera. Bellísimo. Pero en el invierno es otra historia. El sitio puede tomar carices un poco tétrico, un poco lúgubre. Y lo sé porque yo he visitado la mayor parte de estas áreas descritas en el libro, más o menos entre los años 90 y 95, con mucha asiduidad. No persiguiendo a los testigos, no entrevistando a nadie ni nada. Yo estaba haciendo simplemente turismo. Y recuerden los que siguen el programa, los que la primera vez que son nuevos, sepan que yo no suelo ser un busca ovnis, ni suelo andar persiguiéndolos, ni me interesan en exceso
me tengo muchísima curiosidad por el fenómeno y lo admito que está ahí y no lo niego, pero me molesta el fenómeno ovni, lo esquivo que es, y lo mucho que juega a ser un adolescente tirándonos de las coletas para ver si nos llama la atención, como hacen los muchachitos con la chica que le gusta. Ahora se aparecen, ahora no se aparecen, ahora vienen y dicen que vienen y que van a hacer una aparición mañana, después llega esa mañana y nos fallan, han estado apareciéndose en un sitio durante una semana y después dejan de aparecerse, y cuando tú dejas de ir ellos vuelven, etcétera, 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 etcétera. Me parece una tomadura de pelo y un teatrillo inmenso. Y esto era, de mi opinión, ya desde los años 90. Básicamente me gustaba ir por esa zona a pasar un fin de semana relajado. Había cabinas que uno puede alquilar y si estás fuera de temporada, pues las conseguías a buenísimo precio. Ahora, algún fin de semana que había ido ya 5 o 6 veces, ¿no?, a tomar el aire por allá y estaba aburrido ya y me empezaba a pensar que esto era mala idea, me acordaba que había habido un avistamiento, entonces iba a la biblioteca la semana siguiente, agarraba algunos apuntes de geográficos de por esta zona, por aquella, por aquello, agarraba el nombre de alguien y tal y cual, y el próximo fin de semana pues intentaba caer por esa zona y mirarlo en primera persona. Nunca, a pesar de que escribí los nombres de algunos de los testigos que aparecen en el libro, nunca me encontré con ellos, nunca los perseguí, nunca me lo encontré cara a cara, nunca hice preguntas a nadie sobre las cosas que ocurrieron en las apariciones, los avistamientos que se hicieron en el Hudson Valley. Eso sí, más adelante y fuera de este contexto, me encontré con alguna gente que dijo haber sido testigo de algunas de estos avistamientos de Hudson Valley y tuve conversaciones interesantes con ellos. Volviendo al libro de Hynek y de Imbrogno, nos hablan, por ejemplo, de Jim Cook, que volvía tarde una noche de 1983, trabajaba como un ingeniero de biomedicina en un laboratorio cercano y iba manejando el 28 de octubre de 1983 cerca de Mahopac. Les aclaro que en Nueva York, una vez que sales de la ciudad, la mayor parte de los pueblos y estuarios tienen nombres todavía nativoamericanos. Y a las 12:15 de la mañana vio que había unas luces sobre los árboles de los bosques y se estaba dando cuenta que era un objeto volante, obviamente con luces, por lo tanto podría ser una nave. Perdón amigos, no voy a decir una nave extraterrestre, estoy diciendo, podía ser una nave volante, podía ser un helicóptero, podía ser un avión, el mismo señor Jim Cook lo dice, pero la vista de los árboles le bloqueaban su propia visión de este avistamiento. Entonces él aparcó su coche y se bajó y fue a acercarse más a las copas de los árboles que lo bloqueaban. Entonces se dio cuenta que el objeto que fuese estaba como suspendido en el aire, sobre 15 pies de altura sobre la reserva de agua que había en la localidad, y tenía una forma triangular. Un apunte muy curioso que el señor Cook dice es que tenía una superficie no reflectante, parecía como si fuese una materia, una masa negra que absorbía la luz. Él mismo, el señor Cook, dice que él había trabajado como reparador de aeroplanos, y esto parecía un material que él nunca había visto jamás en una nave voladora. Voy a intentar dejar de decir nave, porque enseguida a la gente se le va la olla hacia nave extraterrestre, sobre un objeto volante, sobre un objeto aeroespacial. Y comenta que se movió en 4 direcciones distintas sobre la reserva de agua y que cada vez que se detenía se le encendía una luz como rojiza. El señor Cook dice que parecía que a veces proyectaba algo así como una pantalla hacia el agua y que detrás de esta pantalla parecía que había un objeto de inspección, como una cápsula de inspección. En inglés se usa el término probe. A mí me llamó la atención una cosa que dijo que mientras él estaba mirando este objeto escondido detrás de los árboles, vio pasar varios coches. Y cada vez que pasaban estos coches, el objeto volante apagaba sus luces y las volvía a encender cada vez que los coches pasaban de vista. Y también el señor Cook dijo que cada vez que el objeto apagaba sus luces, él no era capaz de verlos en la oscuridad de la noche. Parecía como que el objeto volante había desaparecido, pero estaba ahí. Dice que debía de ser por lo menos un objeto de más de 100 pies. El señor Cook también manifestó un evento bastante común, que fue la pérdida de la percepción del tiempo.
Perdí toda noción del tiempo, dice él. Estaba asombrado y un poco en shock. A decir verdad, no sabía cuánto tiempo me pasé observándolo, quizás 10, quizás 15 minutos. Pero en la entrevista, el testigo, señor Jim Cook, quiso dejar bien claro que él no sabía qué era lo que estaba mirando. Y el escritor, Allen Hynek, dijo que esto no quisiera decir que este objeto que describía el testigo fuera extraterrestre en su origen, o que tuviese pequeños hombrecitos verdes, lo pone entre comillas, manejándolo. En el periodo que se reportaron estos avistamientos, más de 5.000 personas vieron este tipo, no es precisamente este exactamente, pero este tipo de objeto volante no identificado, que tenía una forma o triangular o de boomerang, y que unas veces tenía luces que cintileaban, que hacían destellos desde el objeto, otras veces tenía como haces de luz que se proyectaban desde el aparato hacia el suelo. Sin embargo, Joanne Williams, que trabajaba de inspectora de edificios para la ciudad de Torrington en el estado de Connecticut, describió que vio un objeto volante pero que tenía forma de puro, con ventanillas cuadradas, planeando cerca del aeropuerto internacional de Bradley. Ella lo ve varios años más tarde, la noche del 9 de enero de 1986. Y disputa todos los rumores, da a conocer que ya había oído los rumores de los avistamientos en este valle, porque le dice al periodista que la entrevista esa noción de que se trata de naves que vuelan en formación de V es un montón de tonterías. Volviendo a los años 82, se nos ofrece el testimonio de un policía retirado de la fuerza de policial de la ciudad de Nueva York, que tenía sus 40 años y que decidió dar testimonio usando un seudónimo, y se le otorgó el nombre de Tony Vallor, Vallor, aunque es irrelevante si es un seudónimo. Era la noche del 31 de diciembre de 1982, estaba en su patio cuando vio unas luces en el cielo que eran muy muy brillantes y tenían 3 colores, rojos, verdes y blancos. Llamó a su mujer y le pidió que trajese la cámara filmadora. Pudo determinar que las luces tenían una vez más forma de V o de boomerang. Dejaban un sonido que era como una vibración profunda, un hum que le llaman. Y, a pesar de que no era un sonido muy audible, sí producía muchas vibraciones y podías sentir su pecho vibrar. Las luces cambiaban de tipo de destello y hubo un punto en que llegaron a contar, estimó algo así como que había 15. El señor Vallor filmó las luces encima de su casa, le pasaron directamente por encima y le mostró el vídeo a los investigadores, a Hynek, Brogno y Pratt. Pero los investigadores admiten que las luces vistas en el vídeo no son nada digno de mencionar y se ven muy mal. Los investigadores admiten que hay bastantes avistamientos y que se están enfocando en los más relevantes y los también más impactantes y los que ofrecen más detalle. Pasan a narrar el avistamiento ocurrido el 26 de febrero de 1983. Esta vez se trata de Monique O'Driscoll, que viajaba con su hija de 7 años, también llamada Monique. Estos dos testigos al principio tenían un poco de reticencia de hablar con los investigadores. La señora Driscoll tenía 38 años cuando habló con los investigadores y trabajaba en una clínica mental cerca del pueblo de Brewster, en Nueva York. Les voy a contar una pequeña anécdota para darles contexto. Estos pequeños pueblos, o pequeñitas ciudades, o ciudades pueblerinas que hay, o que había, ahora ya crecieron mucho, pero que había en los años 80, al norte de la ciudad de Nueva York, en esta área del Hudson Valley, tenían cada una de ellas una atracción principal. Entonces, por ejemplo, uno de estos pueblos, digamos uno llamado Kent, podía tener a lo mejor un restaurante de barbecue. Y después, en esa ciudad posiblemente no hubiese otro restaurante más que compitiese con él. Quizás había una pizzería o quizás abriera una hamburguesería más de comida rápida. Pero básicamente el restaurante era el restaurante, porque
conduciendo a 5 millas de ese pueblo, habría otro pueblo llamado Luttrell, que tendría también otro restaurante, y este sería, por ejemplo, de comida china, un poco exótica o de alta categoría. También, una vez más, a su alrededor habría unos pocos restaurantes también de comida rápida. Y no era nada inusual que un día, para tú darte un gusto, pues agarraras a tu familia o a tu pareja o lo que fuera y manejases 10, 15 millas hasta aquel pueblo que tenía aquel restaurante que te gustaba. Hicieses una velada lenta de esto, me refiero, tomases tus vinitos, tu cerveza, lo que fuera, y comieras a gusto, y después te volvieras, tomaras el fresco, después te sentaras a ver la tele, etcétera. Pero vamos, una vida un poco relajada, despaciosa. O sea, que no tiene nada de extraño que una persona que viviese en un pueblo, un viernes por la noche, decidiera irse a otro pueblo, a un restaurante en particular. Cuando regresaban de uno de estos restaurantes, iban por la carretera y se encontraron con unas luces en lo alto de una colina. La hija le dijo: mamá, eso debe ser una casa, pero no sabía que había una casa allá arriba. Y después fue cuando vieron que las luces se comenzaban a mover y empezaban a también cintilear. Dijeron: vaya, se está acercando a la área del White Pond, que quiere decir como lago blanco, que era un lago natural que había en el área. Ellas manejaron muy lentamente detrás de estas luces y dicen que manejaron como cerca de media milla detrás de ellas. Después el objeto tomó un poco de velocidad y les pasó por encima y se dirigió hacia otra parte del lago, y cuando les pasó por encima las luces estaban oscilando y cintileando como locas. A este punto fue cuando pudieron ver que también la forma de este objeto tenía forma de boomerang. Las luces rojas y azules se estaban reflejando sobre el hielo que había sobre el lago. Comenzó a alejarse y ellas pensaban que se iba a ir. Entonces, una de las testigos dijo en voz alta: oh, no, por favor no te vayas, tenía ganas de verte por más tiempo. Y un segundo después de que dijo eso, el objeto se paró, se dio completamente la vuelta y comenzó a acercarse otra vez hacia ellas. Muy lentamente. La hija gritó: oh, Dios mío, nos va a llevar. La madre, que fue la que había dicho estas palabras de que quería ver el objeto por más tiempo, no se sentía tan amenazada como la hija, pero empezó a sentir un poquito de miedo. Finalmente retrocedieron y entraron en el coche. Acababan de salir, obviamente, y estaban mirándolo desde la puerta del coche. Y era la madre la que después empezó a manejar, persiguiendo al objeto porque simplemente no quería dejarlo perderse de vista. Tremenda cazadora de ovnis es esta vieja. Después llegó conduciendo detrás del objeto a una encrucijada donde había otros coches detenidos. Ella no quería perder de vista al objeto que se estaba alejando y ella no podía moverse porque era una carretera estrecha. Y entonces empezó a tocar el claxon. Dicen que como 3 o 4 jóvenes se le acercaron y ella dijo: ¿vieron ese ovni?, le dijo ella. Y ellos gritaron: sí, sí, los hemos visto. Y ella dijo: lo estamos persiguiendo desde hace un rato largo. Y los jóvenes se rieron y dijeron: pero es que, digámoslo a quien se lo contemos, nadie nos va a creer. Como un par de minutos después, otro coche se acerca a la área donde ellas están embotelladas y reconoce a la conductora de este nuevo automóvil. Se llama Rita Rivera, que es una amiga de la familia. Rita les dijo: Mónica, ¿qué haces aquí? ¿Puedes creer eso? Que conste que todos están viendo el objeto todavía moverse, alejarse en la distancia. Llegado a este punto, cuando la amiga de la familia les dijo: ¿ves ese objeto? El objeto empezó a moverse de manera pendular, con unas oscilaciones más rápidas, y se alejó más rápidamente en el horizonte. Ambas amigas, tanto la señora O'Driscoll como la señora Rivera, subieron en sus autos y manejaron detrás de este objeto volante persiguiéndolo. Y no estamos hablando de una persecución policial, ¿no? Estamos hablando de siguiéndolo a una distancia prudencial, hasta que se dieron cuenta de que lo estaban perdiendo de vista, como que estaba acelerando más de lo que ellas podían acelerar. Nadie reporta haber escuchado ningún sonido de este objeto. Ahora, lo que es interesante de este testimonio es que no solamente el testigo anda detrás del objeto y lo persigue, sino que además, eventualmente en mitad del camino, por fin se encuentran con otros testigos con los que no tienen relación, que confirman este avistamiento y confirman que todos están mirando la misma cosa. Eso es bastante interesante y bastante peculiar de esta narrativa.
Los testigos estimaron que de punta a punta debía tener entre 200 y 300 pies. Lo más interesante también de este caso es que los investigadores pudieron seguir la ruta descrita por la señora O'Driscoll y pudieron hablar con gente que se hallaba en la ruta que siguió este objeto, que aunque no habían salido de sus casas y no se habían unido a estos testigos en su momento, confirmaron que la noche del evento vieron al objeto pasarles por encima de la casa. Así fue que consiguieron recabar el testimonio del señor y la señora Donald Nandick, Nandick, que dijeron que vieron la casa iluminarse, pero se asustaron tanto que no se atrevieron a salir afuera a ver qué era. Y ellos llamaron a la policía en las dos ciudades de Kent y Carmel. Y fue la policía la que les dijo que varias personas habían estado llamando, reportando un objeto volante no identificado con una gran iluminación, que habían estado recibiendo muchas llamadas esa noche. Y así también fue como descubrieron al señor Herbert Proudfoot, Proudfoot, que era un profesor, un maestro, que trabajaba en Danbury, Connecticut. Esa noche iba con otros dos amigos en el auto, en la ¿cómo se dice?, la carretera interestatal 84, cuando vieron también las luces a la distancia, y este objeto con forma de boomerang les pasó por encima. Cotejando las trayectorias, se dieron cuenta que estos eran otros testigos que estaban en el mismo momento, pero en otra dirección, en otra perpendicular por la que pasó el objeto. Bueno, los autores recaban que este tipo de objetos, y también con forma o de boomerang o forma triangular, han sido reportados en áreas de Arkansas, Missouri, Arizona y Tennessee desde la mitad de los años 70. Hacen una anotación diciendo que lo peculiar de esto es que todos estos avistamientos acaecen en unas áreas por lo general bastante aisladas, bastante apartadas, y por lo general se trata de un testigo solamente, casi nunca se trata de grupos de ellos. Estamos hablando de estos avistamientos en las áreas en los estados que describí, en Arkansas, Missouri, Arizona y todo eso, de los años 70. Lo que hace peculiar los avistamientos del Hudson Valley es que ocurren con mucha frecuencia y no tienen ningún problema de aparecérsele a muchísima gente. Se encontraron con un periódico de la área llamado Westchester Rockland Daily Item y hablaron con el reportero E.B. Walser, W-A-L-C-E-R, y él escribió un artículo diciendo: cientos de personas ven un objeto volante no identificado, un ovni, y narró un acaecimiento cuando en la área pues el objeto fue visto y el reportero pudo pasar por el área recopilando testimonios de, como dice él, de cientos de personas. El reportero dijo que también había policía en que había denunciado estos avistamientos, pero cuando recabaron los nombres de las policías y fueron a entrevistarlos, la mayor parte de estos policías rehusaron ofrecer su testimonio. Pero curiosamente, los policías encontraron simpatéticos su manera de investigar, quizás por las credenciales del profesor Hynek, y eventualmente aceptaron compartir con él el listado de personas que hicieron los reportes de avistamientos. Esto le dio la oportunidad al señor Hynek de solicitar su testimonio. El 17 de marzo de 1983, otro objeto volante no identificado con forma de boomerang es visto por multitud de gentes mientras recorre muchas millas de carretera en el Hudson Valley, y Hynek y los investigadores consiguen recabar testimonios y sus experiencias, más de la misma historia: un objeto volante grande de casi 200 pies con unas luces, que iba despacio y que no le importaba ser visto por tractoristas, por transportistas, por amas de casa, por bomberos e incluso por algún que otro policía. Algún avistamiento, por ejemplo este en particular, va a través de una autopista incluso. Imagínense la cantidad de gente que lo ve, porque además ocurrió a una hora que no era todavía muy tarde de la noche, pero que es gente que al final no reporta porque están en mitad de una autopista, como digo. Sin embargo, todo esto le sirve a Hynek para compilar estadísticas,
que esa es una parte fabulosa del libro que voy a hablar de un ratito. Siguiendo un poco la cronología, en marzo, el 24 de marzo de 1983, dicen que se produce el avistamiento más grande de esta oleada. Resulta que ese 24 de marzo el objeto es visto durante más de 2 horas y media surcar una área de casi 100 millas y tarda, como hemos dicho, 2 horas y media en cruzarlas, o sea que anda lento y bajo y se deja ver. Los investigadores dicen que nunca sabremos con exactitud cuántos testigos lo ven, pero los investigadores habían ya establecido una línea de teléfono que se llama un hotline para que la gente del área, incluso la policía que quisiese colaborar, pues le transfirieran los reportes de objetos volantes no identificados a esta línea, y la línea de ellos recibió más de 300 llamadas. Fuese lo que fuese, parece ser que era bastante grande, aunque las personas, los diferentes testigos, discrepaban levemente en lo que veían. Algunos hablaron sobre el objeto volante no identificado con forma de boomerang o forma de V con múltiples luces, pero hubo varios testigos que dijeron que lo que había era una estructura de proporciones ciclópeas, inmensa, gigantescas, y que una parte de la estructura que flotaba en el aire medía más de 6 pisos de altura. Uno de estos testigos en particular, una familia, dijo que esta estructura gigantesca que habían visto tenía una peculiaridad. En un momento dado se disparó verticalmente hacia arriba en el cielo y se perdió de vista, pero literalmente medio segundo después volvió a bajar con la misma velocidad con la que se había disparado y quedó suspendida en el aire otra vez, como si nunca se hubiera movido de ahí. El libro es rico en casuística y en transcripciones de los testigos. Incluso me llama la atención de que muchas veces cuando lees lo que escriben entre comillas, diciendo que están transcribiendo directamente la voz de los testigos, te das cuenta de que hay giros gramaticales y expresiones que son diferentes de unos testigos a otros. Y repito, el libro continúa por docenas y docenas de páginas. En sí tiene como 200 páginas, 220 páginas. Pero el libro continúa dando nombres donde es apropiado y cuando no es apropiado les da seudónimos a los testigos y escribe lo que dicen haber visto. Hay consistencia entre los reportes una y otra vez, de que hay por lo general carencia de sonido, hay exagerada vibración, hay multitud de luces y la mayoría de los testigos a lo largo de estos 2 años, amigos, 2 años, aseguran que el objeto visto tiene forma de boomerang o forma de V. Una vez más, hay excepciones a la regla, como hemos dicho, hay incluso una excepción de un avistamiento con forma de puro, hay otros que son avistamientos de forma lenticular, ovalada, y después están esos que dicen que parecen casas. Hay también diferentes descripciones de movimiento, aunque la mayoría reportan que el movimiento es lento, como si no le importase ser visto. Hay una poca gente que reporta que el movimiento responde a los testigos, como ocurrió con la señora O'Driscoll cuando le dijo «Ay, me gustaría verte más tiempo» y le regresa. Hay gente que dice «me gustaría verlo un poco mejor si se apartara de la colina» y el objeto va y se aparta y se pone mejor a la vista. Fuentes oficiales como departamentos de policía y controladores aéreos pues propusieron diferentes teorías. Entre ellas apareció la teoría de que era un objeto volante ultraligero de construcción humana experimental, básicamente una ala delta que alguien quería probar. Esto lo propuso un departamento de la policía estatal de Putnam County, en Nueva York. El aeropuerto internacional de Stewart en Nueva York propuso que se trataba de un objeto volante de procedencia militar, que este era básicamente un prototipo. Otros dijeron que eran aviones privados, de constructores privados, que estaban haciendo sus pruebas de vuelo por el área. ¿Qué más? La Federación de Aviaciones pues dijo que técnicamente las luces eran no identificadas y que como no tenían planes de vuelo y como no habían aparecido en los radares,
pues no tenían más información que dar al respecto, lo cual tiene sentido. Pero también hubo testigos, vamos a ver, como por ejemplo John Wright, W-R-I-G-H-T, que tuvo un encuentro cercano con el objeto. Él reportó un comportamiento un poco diferente, que era que comenzó a ver como algo parecido a una escalerilla, que empezó a descender como si fuesen unas piezas de Legos que se armaban automáticamente en el aire. Estamos hablando en metáfora un poco, ¿no? El hombre está usando los términos que puede para describir lo que más o menos vio. Y esto lo aterrorizó. Iba con dos muchachos, dos adolescentes en su coche, y lo aterrorizó tanto que le pisó al acelerador y escapó, mientras que el objeto lo perseguía por muchos kilómetros. Otra testigo de nombre Cindy Tillison, T-I-L-L-I-S-O-N, y les doy todos estos datos por si ustedes quieren buscar en la internet los testimonios de estos testigos. Solamente tienen que poner los nombres y también el caso del Hudson Valley, avistamientos, y seguramente que van a encontrar información más específica. Ellos estaban en casa con su marido y su perro, un gran danés, cuando la casa se inundó de luces, producidas supuestamente por un objeto volante no identificado, y el perro comenzó a ladrar como un loco. Cuando salieron a mirar en la dirección en la que estaba ladrando el perro, vieron sobre sus cabezas un objeto con forma de V, que eran luces muy brillantes y que estaba produciendo diferentes destellos, y que era enorme. A ella por alguna razón se le dio por encender y apagar las luces de la entrada de su casa, lo que se llama el porche, y notó que cuando las apagaba el objeto se movía para un lado y cuando las encendía el objeto se movía para el otro, y continuó este juego con el objeto volante no identificado durante varios segundos, y siempre con la consistencia de la respuesta del objeto delante de ella. Dijo que de llegado a un punto se empezó a sentir nerviosa y sentía como si el objeto la estuviera observando directamente a ella. Dice que el avistamiento duró como 20 minutos. E incluso durante la entrevista, después de que había pasado bastante tiempo, decía que todavía tenía miedo y tenía pesadillas de noche. Entre algunos de los pocos policías que se atrevieron a dar testimonio está Tom Kininsky, se deletrea K-I-N-N-I-S-K-I, y él trabaja en un pequeño cuartel de policía en Peekskill, New York. Y la noche, el 24 de marzo de 1923, recibió muchísimas llamadas a su despacho acerca de avistamientos de testigos. Lo que no sabía era que un año después, el 25 de marzo de 1984, le tocaría ser a él mismo testigo. Lo llamaron, le dijeron que había un objeto largo cerca de la casa. Él salió a investigar y se encontró con el objeto con sus propios ojos. Lo más curioso, una cosa muy destacable de los avistamientos en el Hudson Valley, en Nueva York, es que por lo general o eran avistamientos que acababan recabando varios testigos, o eran avistamientos que acababan recabando a multitud de testigos, a veces cientos. Hynek especula que a veces miles. Cuando se acerca ya a 1984, tanto las agencias policiales de la área como los ciudadanos mismos empiezan ya a estar un poco familiarizados y empiezan a tener un efecto psicológico de no asustarse ya tanto cuando se encuentran con objetos volantes no identificados inesperados. Los investigadores se van a un simposio que está teniendo lugar en San Antonio, en Texas, en el año 1984, y exponen todos sus descubrimientos que habían hecho hasta ese momento sobre los avistamientos de Hudson Valley. Y corriendo así a volandas, se vuelven otra vez a Hudson Valley porque tienen la corazonada de que van a ser días muy ocupadillos. Y entonces ocurre lo que se llama el Danbury Sighting. El Danbury Sighting es un avistamiento que supuestamente acapara quizás 5.000 testigos. Y se vio a eso de las 9 de la noche y cruzó muchos kilómetros de áreas muy pobladas, muy habitadas densamente en el Hudson Valley. Ahí no solamente los investigadores pudieron recopilar un montón de testimonios, sino que además la policía de Danbury, pues aceptó aparecer en el registro
en el récord, como se les dice, y dieron su testimonio de lo que habían visto. Ahora, lo que fue visto era algo inmenso. La mayoría de los testigos admiten que era tan grande como el tamaño de un campo de fútbol americano, que por cierto, un dato curioso, es un poquito más pequeño que un campo de fútbol, vamos, de la FIFA. Ustedes saben que los americanos juegan eso que se parece al rugby, pero lleno de cascos y de armadura, y ellos lo llaman fútbol. Y lo que nosotros jugamos con el balonpié lo llaman soccer. Y como digo, curiosamente su campo de jugar es un poquito más pequeño que el campo del balonpié europeo. Bien amigos, este suceso en esta área produce no solamente avistamientos masivos, no solamente reportes policiales, no solamente produce agentes de la ley que están dispuestos a aparecer en el registro, sino que también incluso produce algunos encuentros cercanos. Y a partir de aquí se empiezan a producir ya fotografías muy interesantes. Vamos a ver, aparece por ejemplo una fotografía sacada en el 85 cerca de la área de Brewster. Aparece la fotografía por Bill Capocci, Capocci, cerca de Port Chester, Nueva York, en el 85, donde se ve una luz brillante con un montón de rayitas a su lado. También en 1984 se aparece el Pozzully, la cinta de vídeo de Pozzully. La persona que lo grabó se llama P-O-Z-Z, voy a repetirlo, P-O-Z-Z-U-O-L-I, grabada a las 10 de la noche en Brewster, y muestra unas luces en formación, una formación muy peculiar que hace pensar que no podían ser aviones normales, aviones comerciales de la época. Y una de las mejores fotografías que se vio en el Hudson Valley, que produjo el Hudson Valley, fueron tomadas en 1987, cerca de Waterbury, en Connecticut. Y fue tomada por agentes de la ley, y se ve el objeto inmenso y las luces de manera lenticular en este objeto. Los avistamientos continuaron y hasta 1990. También se hizo notar que entre 1984 y continuando en el 86, 87, 88, etc., hubo muchísimos avistamientos cerca de una central nuclear que está en la área del Hudson Valley que se llama Indian Point. Y estos avistamientos, incluidos en el libro, están particularmente muy bien documentados, porque esto ya comenzaba a comprometer la seguridad nacional. Entonces hubo reportes, hubo registros de investigadores, tanto de las fuerzas aéreas como de lo equivalente a la NSA de su momento, el FBI, y los testigos que trabajaban en la central nuclear de Indian Point. A mí la parte que más me interesó, porque, sí, está bien leer testimonios y narraciones de testigos, pero al final, cuando una persona ha leído ya 100 o 200, pues acaba siendo lo mismo. Vi unas luces, las perseguí, hicieron ruido, no hicieron ruido, echaron luces al suelo, no echaron luces al suelo, desapareció rápidamente, etcétera, etcétera. Acaban siendo un poco repetitivas. La parte que más me gustó del libro fue cuando llegamos hacia el final, donde hablaban de un término en inglés que se dice high strangeness y que se traduce por algo así como alta extrañeza, pero que los autores del momento debieran haber usado el término forteano que usamos hoy en día. Algunos de estos avistamientos ovnis, por ejemplo, uno ocurrido en la primavera de 1983, estuvo acompañada por unos testigos que reportaron visitantes de dormitorio, intrusos de dormitorio. También vino acompañado de parálisis del sueño. Algunos también vinieron acompañados de comunicación telepática, además de estar completamente frisada la persona, congelada cuando vio a los visitantes de dormitorio, pues se le comunicaron telepáticamente diciéndole que no se preocupara, que no le iban a hacer daño. La descripción de estos visitantes de dormitorio era un humanoide que tenía la piel como si fuese de barro, que tenía una cabeza más larga que su cuerpo, más grande que su cuerpo, y unos ojos también extremadamente grandes. Y tenía, escuchen esto, nada de pelo, ni una brizna de pelo, y no tenía boca.
Otra testigo, también en 1983, reportó que se despertó en mitad de la noche a las 2 de la mañana y que la despertó una voz de hombre. Miró a su lado y su marido estaba durmiendo muy profundamente a su vera. Pero ella continuaba oyendo la voz del varón y le decía: no te preocupes, no te vamos a hacer daño. Y a continuación vio unos flashes de luz de multicolor y un sonido famoso de la vibración. Y recibió también una vez la parálisis del sueño y una luz blanca, un haz de luz muy brillante y blanco. Entró por el ventanal que tenían en el techo, que se llaman los skylights, y en fin, la envolvió a ella y a su marido. Él continuaba durmiendo, como buen marido hacen, ¿no?, cuando ocurren estas cosas forteanas. He perdido cuenta la de veces, ¿no?, que a mí mi señora me dice: ay, esta noche, uy, esta cosa, uy, aquella otra, y yo, pues yo no hay nada, yo estaba más clapado que una marmota. Las mujeres tienen como un tremendo sexto sentido para esto de los sonidos, ¿no? Y entonces, pues, me parece esto tremendamente realista, ¿no?, que la haz de luz la envolviera y el marido continuara roncando al lado de ella. No estoy siendo irónico, amigos. Y a continuación pierde el conocimiento y se despierta a las 8 de la mañana. Pero se despierta de una manera muy cansina, como si no hubiese descansado nada. También en el 83, el doctor Hynek, bueno, no digamos que fue en el 83, digamos que encontró testigos que reportaron que allá en el 83 habían encontrado humanoides y los habían visto con sus propios ojos tras ver un avistamiento de un objeto volante no identificado con forma de boomerang y que tenía muchas luces que salían de ellos. El objeto se había quedado posado sobre el terreno y habían visto a los humanoides trabajando a los pies de este objeto volante no identificado, que era negro a pesar de que tenía luces. ¿Qué eran esas cosas? Eran personas. ¿Y cómo se veían? Se veían calvas, con cabezas grandes. ¿Te hablaron? No. ¿Qué están haciendo? Están caminando. Son de color gris, tienen los dedos larguiruchos, muy delgados. Están tocando los paneles como si estuviesen moviendo unas manijas, unos discos de control. ¿Qué está sintiendo? Estoy sintiendo que tengo presión en mi pecho. ¿Qué es lo que lo está causando? Algo redondo, de color plateado, plano. ¿Cuántos humanoides ves? Veo 4. Uno está a mi izquierda y 3 están moviéndose delante mía. En fin, esta narración la tuvo, adivinen quiénes, la señora Monica Driscoll, una vez que se sometió a una regresión hipnótica. No me pidan que les pase una evaluación sobre la validez de la regresión hipnótica en estos casos, mucho más cuando se trata de una regresión hipnótica hecha en los años 80, a finales de los años 80. A mí, la parte que más me gusta del libro sobre todo es el final, cuando llegas a la página más o menos 228, que es cuando se nota que el profesor Allen Hynek empieza a usar todos sus análisis científicos para hacer una compilación de datos. Hace unas gráficas que son redondas como si fuesen unas tortas, y esas gráficas sirven para dividir los porcentajes encontrados. Escuchen el resumen de las estadísticas que compuso el profesor Hynek. En avistamientos basados en la data encontrada desde 1982 hasta 1995, 13 años, encuentra que el 33% de los testigos dice que el objeto visto tenía forma de boomerang. El 24% dice que tenía forma de V. El 30% dice que tenía forma de triángulo y el 9% que tenía forma de disco. Ahora, no estoy dando los porcentajes exactos, ellos ponen 33.6, 24.6, etcétera, etcétera. Yo estoy redondeándolo todo y tirando para adelante. Si quieren los datos exactos, cómprense el libro, léanlo, consérvenlo, ténganlo, búsquenlo en Amazon, descárguenselo para el Kindle, lo que quieran, ¿no? Ahí están los datos. Esto solamente para hacerse una idea de la narración, de la investigación y de los datos que hay allá afuera. Continúo. Se basaron una vez más en 7.046 reportes, 7046, también recopilados entre 1982 y 1995. Entonces están preguntando el tamaño del objeto volante no identificado, y los testigos, el 60% dicen que era más o menos de 100 pies, el 25% dicen que eran 300 pies y el 15% dice que era más de 300 pies. O sea que no hay ni una estadística diciendo que medía menos de 100 pies. Era un tremendo cacharrazo esto.
¿Qué más? Las luces de colorinches que daba el objeto. El 70% de los entrevistados dicen que tenía todos los colores del arco iris. El 2%, bueno, el 2.8% dice que eran más verdes que otro color. El 17% de los entrevistados dicen que la mayoría eran blancas, mientras que solamente el 2% dicen que eran azules, el 1% decían que eran amarillos y el 6% decían que las luces en su mayoría eran rojas. Cantidad de luces, bien. El 35% el 36% de los entrevistados dice que había 10 luces, mientras que el 25% decía que había 4. El 11.5% decía que había 6 y el 28% decía que había 8 luces. Pero como pueden ver, en su mayoría los reportes no llegaban a más de 10 luces. El sonido, bien. El 55% de los entrevistados dicen que sonaba como un murmullo profundo con una gran vibración. Pero el 42% de los entrevistados decían que no había sonido alguno, mientras que solamente el 2.2% decían que sonaba como si hubiese un motor. Ahora, la estructura. El 54% de los entrevistados dijo que era un metal oscuro, era metálica y era oscura. El 35% de los entrevistados dijeron que no eran capaces de discernir la estructura. Perdón, amigos, me corrijo. El 35% de los entrevistados decían que no había una estructura visible. Básicamente eran las luces moviéndose sin soporte físico. Mientras que el 10% decían que no estaban seguros de qué tipo de estructura esto tenía. Y ahora viene un dato curioso. ¿Cómo se movía el objeto? El 72% decían que se movía muy lentamente. El 13% decía que se movía a una velocidad normal, mientras que solamente el 14% apreció que se movía extremadamente rápido. Le preguntaron, ¿acaso este objeto se permanecía inmóvil en el aire? El 73.7% dijo que sí, y solamente el 26.3% dijo que no. ¿Y cuánto duraron los avistamientos? En minutos. Muy bien, pues el 33% de los testigos dijeron que duraron, estos son 7.000 testigos, el 33% decían que duraron 5 minutos. El 12% dijeron que duraban 2 minutos. El 25% le dieron 10 minutos. El 20% 8 y el 9% 10. Cometí un error. Básicamente el 25% decían que duraron menos de 10 minutos. Bueno, ¿cómo perdieron de vista? Esto es muy curioso. ¿Cómo perdieron de vista el objeto volante no identificado? El 71% dijeron que se desvaneció en el horizonte, pero el 10.7% dijo que se encogió y se achicó y se desvaneció. Mientras que el 17.6% dijo que ni se achicó ni se alejó, simplemente se desvanece. Entre los 256 casos reportados de encuentros más o menos cercanos, 256 casos, el 48% dicen que lo que ven son unos humanoides bajos y grises, mientras que el 10% reporta que lo que ven son unos altos y grises. Y ahora, alegría para los más fantasiosos, el 40% dice que ve reptilianos, mientras que solamente el 1.6% dice que vio humanos. También compilaron una estadística que decía que la mayor porcentaje de avistamientos, la más alta, era dada en los meses de julio y de marzo, mientras que la más baja era dada en diciembre. Seguramente porque los tripulantes de los objetos volantes identificados estaban de compras para la Navidad, que es lo que hacemos todos. Vamos a hablar un poquito de los autores. Tengo poco que decir sobre Bob Pratt. Es un reportero y mantiene sus credenciales durante el tiempo que trabaja, y bien, hay poco que comentar. Tiene mucho interés en objetos volantes no identificados y es relativamente
aséptico, en el sentido de que más o menos declara lo que ve y dice lo que encuentra y reporta lo que le comenta. Y esto es algo que ustedes tienen que cuestionarse también mucho si están interesados en el tema OVNI. Las credenciales y los historiales de las personas que están produciendo los reportes. No es lo mismo leer un reporte producido por J. Allen Hynek que, por ejemplo, ver un vídeo de Salfate. Salfate es no sé cómo calificarlo, un divulgador que aparece en una televisión chilena y lo pueden encontrar en YouTube por todas partes. Y aclaro que mi intención aquí no es ridiculizar a Salfate, es solamente producir dos ejemplos que son un poco extremos, ¿no? Al señor Hynek, al doctor Hynek, lo enlistaron en varios proyectos de las Fuerzas Aéreas norteamericanas durante diferentes etapas. Por ejemplo, durante el 47 al 49 se le asignó el proyecto SIGN, S-I-G-N. Durante el 49 al 52 se le asignó al proyecto Grudge, G-R-U-D-G-E. Y después, durante el año 52 al 69, se le asignó el proyecto Blue Book, libro azul. Y el señor Hynek, pueden referirse ustedes a mi podcast muy antiguo, el episodio número 9, el ataque de los canguros drogados, excusas oficialistas e idiotas, donde hacíamos un pequeño resumen sobre cómo el profesor Hynek pues fue reclutado para estos programas con la intención principal y con el directivo dado por los mandamases de las Fuerzas Aéreas de intentar siempre desmentir y ridiculizar el fenómeno OVNI. Y como buen escéptico, el señor Hynek comenzó ridiculizando, desmintiendo y racionalizando el fenómeno OVNI que le tiraban delante. Pero cuando acabó el libro azul, él se había dado cuenta de que había un porcentaje que merecía ser estudiado y que hacer el ridículo de él era de verdad cosa de idiotas. O sea, que acabamos catalogando al señor Hynek como un desinformador arrepentido, pero por desgracia no se balancea sus años de investigación. Quiero decir que se pasa cerca de 3 décadas desinformando sobre ovnis y después el pobre solamente se le da una década o así de vida donde puede intentar recuperar su buen nombre e investigar de una manera más o menos imparcial el fenómeno ovni. El profesor murió antes de que este libro fuera publicado. O sea, que si ustedes quieren buscar más trabajos de Hynek, creo que solamente tiene 3 libros más. Y bueno, son de diferente nota, diferente índole. Él también sufrió un poco el apartamiento, el dejarlo de lado una vez que se convirtió en un buscador de la verdad y que dejó de ser una marioneta en manos del poder, intentando desinformar sobre el fenómeno OVNI. Y aquí nos resta hablar de nuestro querido amigo Philip Imbrogno. Si leen la contraportada donde hablan de los autores de este libro, se menciona que el señor Imbrogno es un educador de ciencias. No sé qué quiere decir y no sé qué tipo de profesión esto se acoge, si es un profesor de GB, un profesor de parvulitos que enseña a los niños a trabajar con plastilina, un doctorado en una universidad. Él dice que es un educador de ciencia y que tiene muchos libros publicados de investigación sobre temas fronterizos. Otro de los problemas que el señor Imbrogno se buscó por sí mismo fue que en muchos de su bibliografía tiene un libro llamado Files from the Edge, los archivos desde el precipicio. Tiene otro libro llamado Ultraterrestrial Contact, contacto ultraterrestre. Tiene otro libro titulado Interdimensional Universe, el universo interdimensional. Muchos libros publicados antes del 2011 contienen información muy interesante acerca del señor Imbrogno. No solo eso, sus libros son recibidos de una manera muy abierta, muy bien dentro del mercado norteamericano, porque son relativamente fáciles de leer y, ojo, son también de por sí bastante sensacionalistas.
Por tanto, el señor Imbrogno empieza a recibir un montón de ofertas de venir a hablar de sus libros en diferentes programas de radio, incluso algunos programas de televisión, y él acude, raudo y veloz. Y en su página web, estoy hablando de antes de 1911, en su página web pone que el señor Imbrogno ostentaba un título universitario que se llama de undergraduate, que básicamente quiere decir 4 años de universidad, y después otro título de graduado universitario, que son en total 2 años más, 6 años de universidad, en física, astronomía y química, tanto de la Universidad de Texas como de la Universidad de Massachusetts, el Instituto de Tecnología, el famoso MIT. También dice que en el 2010 había sido otorgado el PhD en química teórica por el MIT, el MIT. Dice que es un miembro de la plantilla del Observatorio McCarthy en la ciudad de New Milford, en Connecticut, y que es el fundador y fue director de la Sociedad Astronómica de Greenwich, y que fue un director del Observatorio Bowman. Bien, amigos, la mayor parte de los presentadores radiofónicos que lo invitaron a su programa leyeron esta información de la página web donde el señor Imbrogno había publicado su propia autobiografía. Hasta que, por desgracia, en el 2011 aparece un investigador amateur llamado Lance Moody, M-O-O-D-Y. Por curiosidad, este investigador amateur, que tenía un website que se llama, y lo pueden encontrar todavía, llamado naraghost.com, que quiere decir, no es un fantasma.com, es www.notaghost.com. Este hombre toma la iniciativa y llama al MIT y les pregunta si tenían registrado o alguna vez habían tenido algún estudiante con el nombre de Imbrogno. La contestación es no, nunca tuvimos a ningún estudiante bajo el nombre de Imbrogno. Así que este investigador amateur, una vez más amateur, agarró y empezó a llamar a los locutores de los programas de radio a los que se había presentado Imbrogno. Y él confesó que la mayoría de estos locutores lo trataron relativamente hostil, de una manera mal. En su página web, él comenta incluso que el locutor Chris O'Brien, del programa Paracast, le dijo así abiertamente: ¿y a ti quién te designó como policía de las credenciales de cualquier persona? O sea, ¿con qué derecho estás tú investigando el bagaje cultural y las credenciales que ostenta nuestros invitados? Básicamente fue lo que le dijo. Aquí fue cuando Imbrogno decide publicar el libro Dijinn, D-J-I-N-N, donde empieza a hablar del forteanismo y de la posibilidad de que las entidades que consideramos extraterrestres sean más bien entidades forteanas, y haciendo una correlación usando bastante de lo que nos habló Jacques Vallée en su libro Pasaporte a Magonia. Una historia interesante: cuando Jacques Vallée sacó el libro Pasaporte a Magonia, que ahora es un referente y donde habla de que mucho fenómeno forteano, mucho fenómeno de encuentros con humanoides seguramente tendrían que ver con mitos y leyendas antiguos, entonces Jacques Vallée fue uno de los primeros que empezó a hacer una correlación entre extraterrestres contemporáneos de los años 60 con mitos y leyendas de la antigüedad. Todo el mundo se le echó las manos a la cabeza y los ufólogos dijeron que este tipo estaba loco o borracho o que no sabía de lo que hablaba. Ahora pasan las décadas y nos encontramos que es una de las opciones más válidas a seguir para investigar. Entonces el señor Imbrogno, perdonen esta tangente, el señor Imbrogno saca este libro llamado Dijinn y de repente en su página de bibliografía retira todos los comentarios que hay, todas las referencias que hay a su estancia en el MIT. Curiosamente, una gran cantidad de libros de Imbrogno son también colaborativos. Por ejemplo, el libro Dijinn lo escribió en colaboración con otro autor llamado Gilley. Se deletrea Guiley. Bueno, pues este autor inmediatamente escribió en la página web que
Imbrogno le había informado que se estaba retirando de la investigación paranormal. Muy bien. Poquito después, estamos hablando de meses después, semanas después, Gilley escribe otro post en la página web del libro Dijin y dice: he acabado mi colaboración tanto de investigación como de escribir con el señor Imbrogno. Mientras, Lance Moody sigue investigando las credenciales de Imbrogno. Recuerden que él decía que era director de tal observatorio, que era el fundador de tal otro observatorio, esto y lo otro. Muy bien, pues cuando Lance Moody contactó a estos observatorios, resultaban que eran... Lance Moody descubre que estos observatorios son básicamente unos grupos amateurs, unos clubs de fans que se juntan para hacer observaciones de las estrellas con periscopios caseros, con telescopios, quise decir. Y que el señor Imbrogno no era ni fundador, ni que era director, ni nada de esto. Era un fan más que se juntaba a estos grupos. O sea, ya no tenemos ni las credenciales del MIT, ni tenemos tampoco todos estos observatorios, creo que eran 3, que Imbrogno ha estado diciendo que es fundador y presidente y director, etcétera, etcétera. Eventualmente, meses después, este investigador, Lance Moody, consigue concertar una entrevista con Imbrogno. Moody dice que le da evasivas por derecha, por izquierda, por adelante y por detrás. Y después, cuando le pregunta directamente acerca de los diplomas que estaba supuesto haber obtenido en MIT, Imbrogno realiza 3 disculpas que son bizarras e incompatibles. La primera excusa: fueron otra gente, otra audiencia, otros investigadores los que cometieron el error de decir que él tenía los títulos del MIT. Nunca había sido él. Literalmente le manda un correo electrónico a Moody y le dice: no sé por qué me estás persiguiendo de esta manera, como si fuese una caza de brujas. Ha habido múltiples errores en mi trayectoria y en mi currículum vitae, y no entiendo cómo estas cosas han ocurrido, cómo estos errores han ocurrido. Su segunda excusa que le hace es que usó lo equivalente a un segundo apellido cuando se registró en la escuela. En otro correo que le manda a Moody le dice: es normal que no me hayas encontrado cuando me registré en MIT con un nombre diferente a aquel que uso para escribir. Una vez más, Lance Moody se dedica a investigar y descubre que Imbrogno está usando el apellido de Imbrogno para todo, para su dirección oficial, para sus cuentas de banco, para su carnet de conducir, lo cual entonces no tiene sentido que haya decidido registrarse en el pasado con otro nombre. Imbrogno continúa dando disculpas extrañas diciendo: respeto tu trabajo. De todas maneras debes saber que el nombre con el que escribo fue diferente con el nombre que usé para registrarme en la universidad, por las razones de que las personas con las que trabajo en el campo ufológico se dedicarían a rastrearme y a perseguirme si supiesen mi nombre. Y la tercera excusa que le da al investigador Moody es que inventó todo esto acerca de su currículum vitae para confundir a los investigadores de ovnis que lo perseguían como fans. Sí, amigos, él les dice que no me acuerdo, en un correo electrónico, otro correo electrónico que le manda días después, le dice: no me acuerdo de lo que pude haber hecho con mi nombre al registrarme. De hecho, tampoco me acuerdo muy bien de lo que pude haber dicho sobre mi currículum vitae. Pero sí dice: nunca he dado mi información completa acerca de mi nombre cuando estaba tratando con asuntos ufológicos, porque hay muchos locos y muchos perseguidores, y me he preocupado mucho de guardarme las espaldas y de encubrirme para que así no me puedan buscar estos maníacos. Bueno, la ironía de la divulgación es que, a pesar de que el señor Lutt publicó sus descubrimientos acerca de Imbrogno en su página web, este locutor de radio, el señor O'Brien, con el que había hablado antes en el programa Paracast, pues decidió investigar por su cuenta y descubrió que era cierto lo que estaba investigando el señor Moody. Y
usó la información que tenía Moody en su página web de las investigaciones que había hecho sobre Imbrogno para ahora denunciar la falsedad de Imbrogno sobre su currículum vitae en las ondas. Y eso sí, como digo, irónicamente, sin pedirle permiso a Moody para usar la investigación que solamente meses anteriores le había denunciado diciendo que eres tú la policía de las credenciales. Ah, ironía de las ironías. Lo curioso es que el señor Moody ahora estaba cabreado. En su página web, el investigador Lance Moody admite en primera persona diciendo que tuvo que escuchar un montón de podcasts horribles de diferentes fuentes hasta que por fin encontró uno donde encontró a Philip Imbrogno haciendo las declaraciones de que había atendido y se había graduado del MIT y hizo esas declaraciones por su propia voz, lo cual hace unos comentarios un poquito jocosos, pero bueno, también hay que darles un poco de atención, que era que como era que ninguno de los que entrevistaban en sus programas de radio a Imbrogno, pues reparaban en que tenía una muy mala gramática y que muchas veces pronunciaba las palabras de una manera mal construidas, como por ejemplo anomalía en inglés acababa diciendo lo equivalente a amonalía, e incluso caverna acababa diciendo algo así como carverna, con una R intercalada y por el medio muy mal metida, cosas así muy básicas. Y aquí viene una parte donde yo me pongo del lado de Moody y lo admiro mucho, y es una parte que a mí también me tocó las pelotas cuando me puse a leer a Imbrogno. Imbrogno, en todos sus libros, cada 2x3, en las introducciones, habla de su extensa colaboración con el Dr. Hynek en las investigaciones del Hudson Valley. Clave 45, donde las conspiraciones existen. FBI, están detenidos. TD, LD, radio. Except for the sound of true beulah bells. TD, LD, radio. ¿Estás preparado? ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio. Soy Josep Pàmies y si puedes escucha la clave 45, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no, realmente existen. Gracias. Se me acusa con demasiada frecuencia de no hablar suficiente del fenómeno ovni. Algo de razón sí tienen, eso tengo que admitirlo. Pero también quiero aclarar una cosa. Voy a dejar aquí constado en actas y dicho en público para que todo el mundo lo tenga de referencia, que yo admito que el contacto con otra civilización extraterrestre sería el evento más grande de la historia de la humanidad, por lo menos de la historia actual que tenemos escrita y constatada. Y no voy a entrar a cavilar sobre los efectos de ese contacto, si sería positivo para la raza humana, si sería negativo. Y eso que la NASA comisionó un reporte llamado el Brookings Report allá por 1960, donde decían que debía de evitarse a todo coste el contacto con una civilización más avanzada extraterrestre. La gente dentro del campo de la conspiración dice que esa es la base para tanto negacionismo como hay desde los años 50 y 60 en adelante. A mí un poco, parcialmente, lo que me molesta del fenómeno ovni es lo esquivo que es y lo oscurantista que se comporta él mismo. Y a mí eso me hace perder el interés. Es como los calientabraguetas del fenómeno ovni, ¿no? Creo que pocos programas de divulgación han aplicado ese término así. Pero ahora en programas venideros comenzaremos a analizar algunos puntos de algunos aspectos del fenómeno ovni. Por ejemplo,
Empezaremos a mirar su integración que hay con apariciones marianas. Y pronto, quizás el próximo episodio, empezaremos a hablar sobre contactados y cómo cuando uno entra en el terreno del contactismo todo se convierte en un circo asombroso. Lo que sí es cierto es que algunos de los episodios de los fenómenos ovni son asombrosos. A mí el caso que acabo de relatarles sobre el Hudson Valley, todos los avistamientos que hubo a lo largo de tantos años, me pareció particularmente interesante por dos razones. Una, porque yo viví en la zona, yo estuve en la zona. No quiero decir, no quiero que piensen que yo cuando digo que viví en Nueva York me refiero a que viví en esta zona, sino que sí, yo viví en Nueva York y después me moví por esta zona muchísimo y la llegué a conocer bien, ¿no? Y me parece bastante interesantísimo que lugareños por las noches en esos lugares acabasen presenciando esos fenómenos ovnis. Pero después algunos avistamientos han sido masivos y después otros avistamientos han producido un registro audiovisual. Por tanto, lo que ocurre en el Hudson Valley, pues a mí me parece muy interesante. No olvidemos una cosa que les comenté también. Hay cerca de la área, hablo en la área de cientos de kilómetros a la redonda, hay una planta nuclear de producción de electricidad nuclear. Y a lo mejor esto justifica un poco el que haya también efectivos militares, tanto de naturaleza encubierta como de naturaleza de prototipo. Pero una cosa que les dejo claro es que vamos a tocar un poquito más ahora ya los temas de objetos volantes no identificados en programas venideros. Ahora, adentrándonos en la recta final, vamos a elegir una música apropiada para el monográfico que hemos escuchado. A ver. Didn't know what time it was, the lights were low, I leaned back on my radio, some cat was laying down some rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That was no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a starman waiting in the sky. To come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky.
Saben que me gusta enrollarme un poquito, hablando sobre las canciones y los autores, etcétera, etcétera. Pero aquí tengo poco que decir sobre Bowie. Bowie contribuyó bastante al evento, no sé, a la integración del esoterismo, de la magia, del misterio y sobre todo de la ufología dentro de la música pop. Mucha gente, por ejemplo, confunde Ziggy Stardust, el personaje que creó cuando se inició en el mundo de la música pop, lo confunde con un extraterrestre y no se dan cuenta de que Ziggy Stardust, de hecho, no es un extraterrestre, es un mensajero de los extraterrestres. Más que nada, creo que lo pueden cualificar mejor como sería un contactado. También es admirable que en su hora póstuma, meses antes de morir, ya sabiendo que tenía una sentencia sobre sí, aún así se preocupó de terminar, de acabar su último álbum y completar su último vídeo. Lo cual a mí, a pesar de que en su tiempo, hablo de hace 20 o 30 años, no respeté mucho a Bowie por parecerme una figura muy pop. Después ya la admiración ya fue creciendo cuando vi que incluso de mayor, cuando incluso con 50 años, continuaba tocando, produciendo, haciendo conciertos en vivo y continuaba involucrado. Y ese testamento que hizo hacia su final, eso se llevó todo mi respeto. Quiero decir, me hizo sacarme el sombrero ante su dedicación a la música. Bien, y vamos a hablar ahora de algunos programas que les voy a recomendar. Obviamente el monográfico fue basado en un libro publicado en los años 80 titulado Night Siege, como ya comenté antes. Y los autores son el Dr. Allen Hynek, Philip Imbrogno y Brad Pratt. Les dejaré un enlace en la página web si quieren mirarlo, pero no estoy seguro de que haya una edición española. Pero quiero hacer menciones a unos cuantos podcasts que escuché. Para empezar, quiero mandarle un saludo a una persona que se puso en contacto conmigo, que no conocía de nada, que tuvo la valentía de abrir las puertas de comunicación. Eso siempre requiere un poquito de valor, sobre todo en un mundo como el de hoy en día, donde la gente es muy adepta a mandar a su bola y mirar solamente para el piso. Pero Miguel me mandó un correo, se presentó y me introdujo a su podcast llamado Crónicas de Arcadia Radio. Entonces me acerqué y lo escuché y me quedé gratamente con una impresión muy grata del programa. Que conste que solamente escuché 1,5 de los 3 programas que él ya ha publicado, pero eso me pareció digno de hacerle una mención. Y los oyentes de Clave 45 que apetezcan escuchar otro formato diferente, yo les aconsejaría que les diesen una prueba, que escuchasen Arcadia Radio y mirasen qué les parece, y sobre todo déjennoslo saber también a nosotros. Ustedes no se dan cuenta, amigos, pero cuando yo hago una recomendación, una de las cosas que más echo de menos es saber cómo les sentó la recomendación. Así que también déjenmelo saber si les pareció acertada, digna de mención o no, para tener un baremo de cómo ustedes también oyen las cosas. Voy a hacer un comentario también que muchas veces estuve a punto de hacer, pero siempre acababa mordiéndome la lengua. Mucha gente me sugiere y me hace comentarios acerca del programa muy famoso, tanto por YouTube como por podcast, que se llama Mundo Desconocido, de José Luis Camacho, creo que es. Yo lo escuché hace muchísimo tiempo, no sé, para mí ya muchísimo tiempo, serían 3, 4 años. Y aunque él habla de cosas muy interesantes, me molestaba sin fin la falta de datos que él ofrecía y la falta de fuentes que citaba. A nivel personal, también aclararé que cuando alguien hace programas con intento de monetización, pues para mí ya tienen una barra más alta que alcanzar. Cuando lo hacen por afán, por amor al trabajo que están haciendo, soy muchísimo más flexible, ¿no?, en juzgarlos. Que, ojo, yo no estoy juzgando el monetizar el esfuerzo que tú haces. Ya sé que yo no lo hago, pero honestamente no puedo culpar a nadie por hacerlo, y hay mucha gente que merecería ganar mucho dinero con la labor que están haciendo. Solamente explico que una vez que ya empiezas a cobrar, aunque sea por voluntad,
ya estás entrando en el terreno como semiprofesional, porque estás empezando a cobrar de ello. Entonces te voy a medir con un estándar diferente. Y repito, el programa de Mundo Desconocido pues fallaba de que muchas veces se iba por tangentes muy extrañas, muchas veces daba información cierta, pero no citaba las fuentes, para lo cual, para mi caso, es lo mismo que contarme una patraña cualquiera. Y ojo, no vale decir revísenlo ustedes mismos, o aquello de compruébenlo por ustedes mismos y búsquenlo ustedes mismos. Hombre, ya lo he buscado, ya me he encontrado contigo, y que me lo estés diciendo, pues me gustaría que me dieras alguna fuente, alguna aportación, algún dato, no que me mandes en otra búsqueda. En la búsqueda ya estoy, ayúdame a ser parte de lo que de encontrar respuestas, ¿no? Y últimamente me dijeron algunas personas, ¿no?, que este señor había mejorado muchísimo sus estándares y su sistema de comunicación. Entonces lo escuché en iVoox, y resulta que ha hecho un programa, no sé qué, de Mundo Desconocido, podcast de Mundo Desconocido, algo así, pero lo hace con otros dos señores de Andorra. Y durante el curso del programa, la verdad, se convierten en un intercambio de cuñados interesados en el misterio en la barra del bar. Oye, ¿oíste del ovni que bajó y se tiró un pedo? Ah, sí, ¿dónde fue? Fue en tal sitio, y cuenta la leyenda y dice la historia y aseguran los testigos, sin dar una puta fuente entre los tres. Uno de los contertulios, para colmo, cada oportunidad que tiene tira de Biblia como si fuese una fuente. Y ojo, o sea, sé que el señor seguramente tiene mucha involucración o el catolicismo, o el cristianismo, no sé, lo cual es muy respetable, ¿no? Y que Dios lo bendiga. Pero vamos, o sea, cuando estás hablando de algo que queremos los demás constatar, pues no sé, ¿no?, que tu fuente sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, un poquito, no sé. Yo no saco los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, ¿no?, para prueba de lo que quiero yo divulgar. Pero mi punto no era tanto criticar el podcast, sino decirles que después me pasé por la página de José Luis Camacho y descubrí que él tenía todavía sus vídeos, y que esta vez en los vídeos él daba muchas más fuentes y pies de nota de lo que hacía antes, hace 3 años o así. Así que, pues eso, dentro de lo que cabe le mando una felicitación por haber mejorado su nivel divulgativo. Sobre todo en el sentido de que él tiene un montón de seguidores por todas partes, y me alegro de que por lo menos empiece a tomar un poco de conciencia de que no se trata solamente de hablar y contar cuentos bonitos, que lo hace muy bien y es muy buen divulgador, pero también es tan importante, ¿no?, dar las referencias, dar la fuente y dar el bagaje de donde vienes con la información que estás ofreciendo. Y vamos a pasar a otra nota. Así, buscando, porque a veces yo hago este extraño ejercicio de meterme en iVoox, cambiar los filtros a recientes, a más de 30 minutos, y empezar a mirar los títulos de los programas, a ver si hay alguno nuevo que no me suene o que no haya conocido, y después voy abriendo en nuevas pestañas de mi buscador estos programas, ¿no? Cuando los veo demasiado cochambrosos, cuando los veo demasiado sensacionalistas, cuando los oigo demasiado cuñadistas, cuando los oigo demasiado flipados. Dios mío, había un programa que escuché hace poco, ¿no?, que tenía relativamente buena pinta, pero después, así como 15 minutos entre escucharlo, empezó a convertirse en un infomercial sobre una agencia que te echa el tarot y que te lee las cartas y que te cobran, vamos, y así como 30 minutos, ¿no? Y después otros 15 minutos cerrando hablando de algún temita de misterio, y dije yo, esto es para darles de patadas en los huevos hasta que les salga semen por la nariz. Vamos, me produjo un aborrecimiento tremendo a estos, no sé, voy a llamarlos los casposos del misterio. Pero fue así, ejerciendo esta búsqueda, donde casi siempre encuentras cosas que te saltas, ¿no? Pero así fue cuando me encontré Universo de Misterios, que lo presenta José Rafael Gómez. Ha escrito, ha publicado artículos en diversas revistas de misterio, de enigmas, etcétera, y también lo hemos escuchado, al menos yo lo he escuchado en muchos podcasts, siendo una persona bastante racional y bastante detallista a la hora de buscar misterios. Está muy en línea con lo que yo hago, que es enfrentarte al misterio, encontrar a ver por dónde hace agua, ¿no?
aceptarlo como lo que es y pasar a la siguiente cosa. Creo que así son los que de verdad aman al misterio porque quieren encontrar la verdad detrás de ellos. Una vez que encuentras un misterio verdadero y encuentras la verdad que hay detrás de ese misterio, a veces cierras la puerta a ese misterio sabiendo que fue una farsa, pero otras veces, muy pocas, pero otras veces, pues se te abren 50 otras puertas a 50 otros misterios diferentes. Y esa es la gente que de verdad yo considero amantes del misterio. Él tiene un pequeñito podcast de introducción titulado Presentación del Podcast Universo de Misterios de José Rafael Gómez, que dura 12-13 minutos, es cortito, pero ahí le van a pillar la mano acerca de cómo se comporta, cómo trata los temas, cómo mira. Y a la gente que le gusta Clave 45, creo que este programa de Universo de Misterios va a ser otra fuente a referirse, otra herramienta dentro de tu caja de herramientas para desvelar misterios. Así que este se lo recomiendo. A continuación les diré que también descubrí un episodio muy bien compuesto, muy bien hecho, casi una pequeña obra maestra del podcast del misterio, en el programa Nueva Dimensión, que lo dirige y lo presenta Juan Gómez. He hecho mención a este programa varias veces. Sale en Nueva Dimensión Radio y están también en iVoox. Este programa creo que salió hace 2 semanas. Se titula La otra arqueología con Jesús Callejo, los Schlinder españoles y materiales extraterrestres. Y principalmente fueron los 2 secciones iniciales. Una entrevista con José Callejo, pues aunque sea para leerme un manual de IKEA, pues a mí me entretiene. Y seguro que hasta aprendo alguna cosa que no sabía antes. Jesús Callejo, en ese caso, en ese contexto, es un referente. Por lo que me han contado, no he tenido el placer de hablar con él personalmente, pero es como una fuente sin fondo de detalles, de sabiduría, de indicios, de referencias. Y bueno, se le nota en esta entrevista que le hicieron, que aunque dura como media hora, quizás un poco más, no tiene pérdida. Es una entrevista riquísima donde él habla de los temas que le interesan y salpica un montón de indicios aquí y allá y allá y aquí y aquí y allá. Es muy dinámica y muy buena. Hay que darle también mucho mérito, ¿no?, a Juan Gómez por conducirla de la manera en que la conduce. Pero la otra parte que también me encantó fue la de los Schlinders españoles. Y se refiere a un grupo de españoles que durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron la oportunidad de poder ejercer influencia para salvar vidas de judíos que estaban siendo perseguidos. Y a continuación nos pasan a dar una lista buenísima de españoles que en el extranjero, muchos de ellos adheridos a embajadas españolas, consiguieron ejercer su influencia para salvar a veces docenas, a veces centenas, a veces miles de vidas de gente que estaba en persecución. Mucho mérito de estos amigos tienen que dárselo a este grandísimo escritor e investigador Pablo Tresgallo Vallejo. Juan Gómez hizo un tremendo fichaje al meter a Pablo Tresgallo en el equipo. Trae temas que son muy desconocidos, muy interesantes, los documenta muy bien y hace pequeñitas obras maestras de investigación. Así que repito, se lo dejo ahí recomendado: Nueva Dimensión, La otra arqueología con Jesús Callejo y los Schinders españoles. Y le doy un poco de mérito sobre todo a los pequeñitos pinchacitos que metía Juan Gómez de vez en cuando, criticando como estos héroes mundiales, pues por lo general eran reconocidos en otros países, pero de aquí no se sabía nada de ellos en España. Y recuerden, siempre les digo, ¿no?, si acierto con alguna de estas recomendaciones, si a ustedes les gustan, pues cuando escriban algo en el muro de ellos, dígales que vinieron recomendados por nosotros, por Clave 45. Si la persona tiene la mala suerte de venir a explorar mi podcast y escuchar algunos de los más controversiales, pues seguro que se va a ir espantado, pero si pilla alguno de los más normalitos, igual se queda, como por ejemplo estas psicofonías que se nos han colado ahí. Los amigos que estén escuchando el podcast con cascos puestos, con audífonos, pues sabrán a lo que me refiero. Y eso que por lo general yo grabo a altas horas de la noche para evitar ese tipo de psicofonías. Bueno, y pasemos entonces a la sección de contactados. Como saben, hicimos un interludio la semana anterior para hacer 2 podcasts especiales hablando sobre un país hipotético que no tenía nada que ver con España, que era un ejercicio imaginario, era un ejercicio de abstracción, y
una semana después pues volvimos otra vez con los temas de misterio y conspiración de siempre, y siempre aparecieron esos rezagados que decían: cuando hables de conspiración me molesta que hables de política, o me molesta que te enfoques en España. También llegaron ciertos comentarios hablando o mostrando su descontento con que yo esté fuera de España y me ponga a hacer crítica sobre las cosas que están mal en España. Y yo corrijo lo que ellos dicen. Ellos dicen literalmente que me ponga yo a hablar mal de España, cuando no estoy hablando mal. El país se está comportando mal y yo estoy criticando las cosas que está haciendo mal. Pero contrario a lo que mucha gente piensa, no vivo exclusivamente aquí. Regreso allá, alguna vez paso una temporada allá, aunque sí, o sea, lo admito, la mayoría de los meses del año estoy en Estados Unidos, pero desde el momento en que voto, o déjeme parafrasear eso, desde el momento en que tengo derecho a votar, pues tengo derecho a criticar de una manera constructiva, a veces de una manera destructiva, pero tengo derecho a criticar el sistema en el que me intentan meter para votar y para afianzarlo. Por otra parte, les recuerdo que la conspiración está envuelta en la geopolítica. Dentro del grupo de buscadores de claves que tenemos en Clave 45, que es un grupo cerrado, pero ustedes pueden pedir la admisión y la mayor parte de la gente va a ser admitida, se estableció un interesante toma y daca, una interesante conversación sobre si debíamos de hablar sobre política en general, y la mayoría de los contertulios que estaban en el grupo dijeron que sí, que se debía de hablar de política cuando hiciera falta. La mayoría también entendía la separación entre política y partidismos. Y después el personaje que propuso, y perdón, no intento denostar nada cuando digo personaje, me salió nada más. El individuo que propuso que no habláramos de política, al final como que hizo un giro y se dio cuenta de que estábamos hablando de política en un sentido bastante personalizado, bastante positivista, bastante no partidista. Y regresando a la base de lo que es la política, que quiere decir hacer que los ciudadanos dirijan el futuro de su comunidad. También nos aparecieron comentarios interesantes como los de Carlos Dueñas en el programa anterior que hicimos sobre los gigantes en Estados Unidos, cuando dijo: ahora lo escucho, querido Gerald, pero es que empecé a escuchar el último podcast de don Santiago Vázquez el lunes y aún me queda un rato. Es que el señor Santi ha comido lengua. ¿Pero dónde te metiste, Carlos? ¿Dónde te metiste? Un gran comentario que hizo un oyente llamado Alejandro. Dijo: otro gran programa, Gerald. Solo un apunte. Quizás Howard se basó en los libros escritos por William Scott Elliot. ¿Qué piensas sobre esto? Y me pareció muy interesante que el amigo Alejandro pues tomase como... bueno, le hiciera ese hincapié a la introducción que hice leyendo un texto de Robert E. Howard, el creador de Conan, pero me introdujo a este personaje, William Scott Elliot, que había oído de él hace muchos años. Después, haciendo memoria, me di cuenta, pero se me escapó. Y es un señor muy interesante, hablando sobre las épocas antihistóricas desde un punto de vista teosofista. Sí, y atando cabo, después investigando muy superficialmente, me di cuenta de que probablemente tenga razón. Probablemente Robert E. Howard se basó en el trabajo de William Scott Elliot. Una cosa que me parece sorprendente, y tengo que revisar la biografía de Robert E. Howard, es de dónde si tuvo acceso a bibliotecas y librerías, porque él, si no me recuerdo mal, escribió más o menos en 1920 y estaba en Texas. Lo cual, vamos, no solamente la década en la que escribió, sino también la ubicación geográfica ya era doblemente problemático. Y aprovecho para pedirle disculpas a todos los oyentes por las 2 semanas de errores que he estado cometiendo en las grabaciones. Pero, bueno, no sé, ha sido que tengo muchas pistas de grabación y me he dado cuenta, gracias a estos errores que he corregido, de que es más fácil simplificarlas manteniendo solamente 2 pistas. Y bueno, es un detalle técnico que estoy ahora trabajando. Espero que este salga sin errores.
Alida Rosana nos descubrió con el programa de los gigantes. Dijo: todo un descubrimiento tu podcast, mis neuronas felices. Saludos desde Argenzuela. Oh, qué encantador término. Argentina y Venezuela. Argenzuela, encantador ese término. Y dentro del grupo de los buscadores de claves, como dije, el grupo de Facebook, comenzamos a hacer una cosa nueva que después, cuando la empecé, me dije yo tenía que haberla hecho ya meses antes, que es hacer una encuesta que la voy a llevar cada semana sobre músicas que ustedes asocian con un término. Hemos empezado la experiencia usando el término farsantes y ustedes han sugerido unas canciones fabulosas. Les advierto que es probable que no pueda usar todas, que no pueda usar ni siquiera el 75% de ellas, pero algunas que he visto referenciadas me han abierto el apetito a usarlas, y les advierto que va a haber tremenda diferencia de géneros dentro de los descansos musicales que vamos a meter. Así que si un día de estos, ¿no?, estamos hablando de un tema de alienígenas y de repente oyen una canción que ustedes no conocían, de, yo que sé, una rumbita de Chiquito de la Calzada o algo así, o un poco de industrial metal que viene de Holanda o algo así, pues no se asusten, no se sorprendan, porque de eso se trata. De eso se trata la especie de la vida, de eso se trata la sustancia de la vida, variedad. Y mi intención cuando meto sus interludios musicales no solamente es que tengan algo que ver, la letra que tenga algo que ver con el tema que estamos tocando, es también sorprenderles y que ustedes digan: caramba, ¿alguien escribió sobre esto? Sorprendente. En fin, amigos, lo que sí que les aconsejo es que intenten dejar sus opiniones también en el muro de iVoox, debajo del área del programa. Saben que en la sección de la descripción del programa dejo mis vías de contacto, así no las tengo que repetir ahora. Pero si ustedes empiezan a hacerse los vagos y no comentar en el muro de iVoox, pues yo empezaré a hacerme más cabroncete y empezar a repetir las vías de contacto como 5 veces en el programa. Avisaos que dais. Nah, estoy de broma. De hecho, intento no repetirlas en absoluto, hacerlas solamente una vez. Y creo que hasta aquí estamos llegando ya en una línea recta bastante interesante. Hemos hablado sobre el tema de las apariciones ufológicas que hubo en Nueva York en los años 80, las investigaciones que hizo el señor Heine, que hizo contrastaciones estadísticas. Y en el siguiente episodio continuaremos con ovnis, pero con un giro, como siempre, un giro a la clave 45. Un tanto inesperado, un tanto sorprendente, siempre intentando dar una cara diferente a las cosas. Mirar las claves que nos encontramos, los indicios que vamos hallando, con diferentes ojos. De eso se trata. Y ustedes recuerden lo que he dicho con mucha constancia en mis programas: cuando los micrófonos se apagan, cuando el podcast se acaba, el programa continúa con ustedes, tanto en los muros de iVoox, tanto como en el muro de la página Clave 45, por Twitter y por el resto de las vías de contacto. Así que háganse saber, déjense notar. Así, sin más, me despido de ustedes agradeciéndoles el tiempo que han invertido estando conmigo. Mi nombre, una vez más, es Gerald Dean y esto ha sido Clave 45, donde nos reunimos la gente que sabemos que las conspiraciones, creamos en ellas o no, existen.